Queridos hermanos, ¿cómo les va? Muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que puedan revisar esta clase. Bienvenidos. Esta corresponde a la clase del día lunes 27 de julio, ¿ya? Y que no se pudo dictar ni la del 27 ni la del 31 de julio por el hecho de que realmente estuve un poco mal de salud. Me encontraba con una tos insoportable. Todavía tengo un poco, ¿no? Pero al menos ahora puedo hablar. Antes decía tres palabras y era tose, 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 tose. Y, y era complicado porque a medida que pasaban los días me sentía un poco mejor, pero yo estaba entre la espada y la pared porque el viernes sí o sí tenía un compromiso en el que debía cantar. Eh, entonces estaba cuidando la voz, o sea, prácticamente el día viernes casi que no hablaba, estaba con medicina y todo. Eh, Me fue bien el día viernes, logré cantar, pero fue así, la hora y media que canté, súper bien. Terminé de cantar y automáticamente me quedé sin voz. Fue así como que, es como que Diosito me decía, ya te doy chance a que cantes y no más. Pues bien. Listo, queridos hermanos. A ver, lo primero es empezar con nuestros anuncios parroquiales. Ya hemos concluido la mitad de la catequesis. De hecho, el primer cuestionario, el cuestionario para evaluación número uno, ya lo hemos concluido totalmente. Así que estamos listos para rendir la prueba, la evaluación, ¿no? Que yo se las había ofrecido, si no estoy mal, para la semana que pasó. Vamos a moverla una semanita más. Pero en todo caso, eh, la prueba que van a rendir, que va a ser oral, ya las coordino ahora por WhatsApp con ustedes. Esa prueba será exclusivamente hasta la charla 9, hasta la charla 9, que es Comunión de los Santos y Liturgia, hasta ahí. La charla de hoy, que es la charla número 10, esta no, digamos, no se incluye para la prueba, ni tampoco la charla que correspondía al 31 de julio, que estará subida inmediatamente después de esta, esa tampoco. O sea, solamente de la charla 1 a la charla 9. Esas son las que incluyen para la prueba que tienen que rendir y que como guía tiene el cuestionario, pues, ¿no? Así que eso como primer anuncio. Entonces, ahora, a partir de la clase 10 arrancamos con el cuestionario número 2. Es decir, ya entramos a la segunda y última parte. Pues bien, entonces, el tema que nos convoca en este momento hace referencia a algo que se conoce como los novísimos o las postrimerías, ¿ya? Que son términos que quizás a ustedes les resulte un poco nuevo. Tradicionalmente se llaman novísimas realidades. ¿Qué significa esto? Últimas realidades. Postrimerías, lo último que nos ocurre. Eh, y hace referencia a los últimos acontecimientos a los que el ser humano está sometido o debe estar sometido en su curso sobre la faz de la tierra. Y estamos hablando evidentemente, el primero, a la muerte y a una realidad que supera nuestra existencia, pero que es posterior a la muerte. La existencia del purgatorio, la existencia del cielo como tal y la existencia del infierno. Y antes de estos tres instancias que he mencionado, una particular que habla sobre el juicio. Bien, vamos a ir tratando de entender cada una. Y voy intencionalmente a empezar con aquella que habla sobre el juicio. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a pensar o a repetir muchas veces que en el curso de nuestra vida, una vez que acabe nuestra existencia, que acaben nuestros días en la tierra, pues todos vamos a, de alguna manera, a pasar a una etapa distinta en la cual ya lo material no es tan relevante, sino más bien lo espiritual. Y aquí es importante
que definamos un término antes de meternos a hablar de esto, y es el término juicio con una connotación. Porque siempre que hablamos de la Biblia, estoy casi seguro que debemos haber escuchado la palabra juicio y hemos intentado entender el juicio como algo que ocurrirá al final de los tiempos, cuando Cristo venga nuevamente, cuando la humanidad sea destruida definitivamente o cuando todo acabe. Y no. De hecho, en las Sagradas Escrituras se habla de juicio final. Y hay algo lógico que ustedes les invito a que se pongan a pensar. Si se habla de un juicio final, es porque necesariamente hay un juicio previo. Si no, no sería necesario colocarle la palabra final. Dado que tenemos un juicio final que ocurrirá al final de los tiempos, que ni ustedes ni yo lo conocemos, eso lo sabe Dios, y que constituirá fundamentalmente la segunda venida de Cristo, o llamada también teológicamente la parusía, la segunda venida de Cristo. Si hay un juicio final, es porque existe un juicio previo, un juicio, no le llamemos inicial, pero sí un juicio anterior a este final. Dentro de la teología se conoce a este juicio como juicio particular. ¿Por qué particular? Porque es un juicio individual. No es un juicio que abarque a la totalidad de la humanidad. No es un juicio que abarque a todas las almas que estén o que hayan existido y vivido en la tierra, sino que abarca exclusivamente a aquella alma que está viviendo sus novísimas realidades, iniciando con la muerte. Es decir, que cuando ustedes y yo, cuando Dios, cuando el Señor así lo permita o cuando el Señor así lo disponga, terminemos nuestro curso en esta vida y en este mundo, alcanzaremos a la muerte o la muerte nos alcanzará a nosotros. Y con la muerte, que no es otra cosa que el hecho según el cual nuestra existencia física deja de ser para dar al lugar a una existencia únicamente espiritual. Recuerden ustedes que nosotros somos seres cuerpo y alma, pues somos imagen y semejanza de Dios. Y al ser alma, somos un alma espiritual eterna, que trasciende a la muerte, que no se ve afectada por el hecho de la muerte. Aquello que se ve afectado por la muerte es evidentemente nuestra condición física, nuestra condición corpórea, nuestra condición de materia. Entonces, en tal sentido, desde una perspectiva filosófica, pensando un poco en Aristóteles o en Santo Tomás de Aquino, el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma, lo que en filosofía se conoce como el ileformismo. Repito, el ser humano es una unidad sustancial de cuerpo y alma. Por tanto, la muerte no es la aniquilación de la persona en cuanto al ser, sino la disolución temporal de esta unidad. Es decir, deja de existir este ilemorfismo, esta unidad sustancial entre cuerpo y alma, porque el alma se desprende del cuerpo y es esta alma la que, posterior a la muerte, pasa a lo que conocemos como juicio particular. ¿Qué significa o en qué consiste este juicio particular? Pues consiste en el hecho según el cual que en virtud, en méritos y en razón de todo lo que hayamos obrado nosotros en vida y de la aceptación o no de Cristo dentro de nuestra fe en nuestra vida terrenal, Dios hará un juicio, el Señor hará un juicio de nuestras acciones. Y nuestras acciones, conjunto con la gracia de Dios y nuestra fe, básicamente generarán por méritos lo que nos corresponde o lo que le corresponde a vivir a nuestra alma posterior a este juicio, ¿ya? Que son las otras partes de las novísimas realidades. Es decir, la persona muere, su alma se desprende del cuerpo
Esta alma pasa a ser juzgada por el Señor y como producto resultante de ese juicio, sabremos si el destino del alma será el infierno, el cielo o el purgatorio, que en sí mismo, cabe señalar, es ya parte del cielo. Porque quien entra al purgatorio no puede ir luego al infierno. El que entra al purgatorio necesariamente, transcurrido ese proceso, el destino es el cielo. Es decir, quien va al purgatorio tiene garantizada su entrada al cielo. Por tanto, podríamos entender al purgatorio como aquella antesala al cielo, como aquella pequeña sala de procedimiento preacceso al cielo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, la muerte era vista como la consecuencia del pecado. Si ustedes lo revisan en el Génesis capítulo 3, hay un pasaje en el que dice, polvo eres y en polvo te convertirás. Eh, y hacía referencia, ese polvo te convertirás al paso al Sheol, el lugar del silencio que era conocido en el Génesis. Sin embargo, la revelación progresiva, como lo hemos visto, que va madurando, que va evolucionando y que va cada vez ampliándose más, eh, la revelación nos muestra que el pecado es una realidad que va más allá del tema de la tumba. El pecado, por sobre todo, es una realidad que alcanza al alma, ¿ya? Puesto que en principio, si vemos en el libro de las sabidurías, Dios creó al hombre para la inmortalidad. Y la inmortalidad se ve arruinada como producto del pecado. Sin embargo, esta inmortalidad no necesariamente, o al menos no está claro que la podamos entender como una inmortalidad física. Es decir, voy a ponerlo en términos más sencillos. Mike, ¿y eso quiere decir que si Adán y Eva no pecaban, estuvieran vivos hasta hoy? No, no tan así. Lo que quiere decir es que si Adán y Eva no pecaban, posiblemente habría una muerte, posiblemente habría un proceso, pero ya no como un proceso trágico, dramático, doloroso y sobre todo incierto. Porque el problema de la muerte no es el dramatismo de tal hecho. Claro, evidentemente si ocurre una muerte trágica, es dramática. Alguien que tú lo ves aquí y luego pasa algo, no sé, Dios no lo permita, lo matan, lo atropellan, le cae algo en la cabeza, se muere. El acto, esta muerte es dramática porque que te choca, pues. Distinto cuando tú ves a una persona que ya carga con alguna enfermedad o que ya tiene una edad muy avanzada y que está deteriorándose poco a poco. No es que no duele, duele, pero ya no sorprende. Por lo tanto, pierde un poco ese carácter de impacto y de choque. Por eso siempre es importante, ¿no? Valorar el día a día en las personas porque la muerte no avisa. Eh, pero volviendo a la explicación que les daba, la muerte antes del pecado se entiende que podría haber sido como un proceso natural, como eh, vamos a llamarlo como un cambio de etapa no accidentada, no dramática, no dolorosa, como lo que muchos teólogos han identificado como una dormición, como una simple dormición, como un simple dormirte y luego que el alma siga subsistiendo y siga viviendo. Obviamente en una dimensión distinta, en un, vamos a llamarlo lugar distinto, que es ante la presencia de Dios. Pero sin el pecado, ¿qué es lo que hace con la muerte? Le agrega ese carácter dramático, doloroso, y vuelvo a repetir esta palabra que es clave y sobre todo incierto. Yo les voy a hacer una pregunta y por favor no la respondan rápido,
Prosésenla en su mente, en su corazoncito y mediten la respuesta. Si nosotros tuviésemos el 100% de certeza de que yo o mis seres queridos al morirse van a ir directamente al cielo, si tengo esa certeza plena de que se van al cielo, no sería tan dramático el hecho de la muerte. Porque desde el entendimiento racional uno diría, a ver, este ser que yo quiero se muere, pero se va directamente donde Dios. Es más, ya quisiera yo también morirme lo más pronto posible para poder acompañarlo, irlo y estar juntos frente a Dios. Nada más excelso que eso. Pero lo que le agrega un componente dramático, triste, doloroso, es la incertidumbre de no saber si en efecto, posterior a la muerte, se logra alcanzar aquella salvación anhelada, aquel rescate del alma para que pueda gozar de la presencia de Dios. Es que esa es la parte que le da a la muerte un componente duro, doloroso, porque es incierto. Por ello, importantísimo rezar por las almas de nuestros difuntos. Por eso es importantísimo el rezo de las novenas, por eso es importantísimo encomendar el alma de nuestros difuntos al Señor. Es de vital importancia, es de vital importancia. Por tanto, eh, como lo vimos hace unos minutitos, en el libro de la sabiduría se menciona que Dios creó al hombre para la inmortalidad, pero esta inmortalidad no está necesariamente apuntando a la parte corporal. De hecho, nosotros como dogma de fe aceptamos la asunción de la Virgen María a los cielos. Y eso es una verdad de fe revelada, es una verdad de fe promulgada por la Iglesia y que nosotros creemos también. Ahora, hay algo que la Iglesia no se ha pronunciado todavía formalmente y que está abierta el debate, podemos tener ciertas tesis al respecto. Teoría uno: la Virgen María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Eso lo tenemos claro todos. Para que el cuerpo de la Virgen María haya podido entrar al cielo, el cuerpo, porque está claro que el alma entra, porque el alma es espiritual, pero el cuerpo, ella fue llevada en cuerpo. Para que el cuerpo de la Virgen María haya entrado a la presencia de Dios, este cuerpo tiene que estar glorificado. Es decir, ahora sí un cuerpo inmortal. El cuerpo debería estar glorificado. ¿Cuál es el proceso que describe la teología según el cual un cuerpo se glorifica? ¿Con qué proceso el cuerpo se glorifica? Con la resurrección. Si la resurrección es el proceso según el cual el cuerpo se glorifica, podríamos intuir que posiblemente, no estoy afirmando, que posiblemente pudo ocurrir que María haya resucitado. Y si María haya resucitado, quiere decir que tuvo que morir. Y si María, que fue preservada del pecado original, pudo morir, quiere decir que esto abona a la idea de lo que les mencionaba hace un rato, de que no es porque si Adán y Eva no pecaban, no morían nunca. No, habría una muerte, sino que era algo sin drama, como una dormición. Por eso es que la tradición oriental de la Iglesia Ortodoxa, más que hablar de la asunción solamente, ellos hablan de la dormición de María. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en una de sus catequesis sobre María, él mencionó sobre esta posibilidad. Decía que era una posibilidad de que María se haya dormido en el Señor, es decir, no bajo la muerte dramática como la conocemos nosotros, sino una muerte placentera, una muerte suave. Y obviamente se durmió, murió, resucitó, y como obviamente el cuerpo está resucitado, glorificado, el cuerpo fue llevado.
cuerpo y alma. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la Virgen María no murió y en vida fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Ahora, ¿es eso posible? Claro, si Dios lo quiere así, es posible. Y justamente bajo la lógica de que María fue preservada del pecado, que fue inmaculada desde su concepción, podríamos entender que el cuerpo de ella, por voluntad de Dios y en méritos de Cristo, su cuerpo pudo haber entrado al cielo porque ya estaba en sí mismo glorificado. Son dos posibilidades. Las dos son plausibles. La iglesia aún no se ha pronunciado estableciendo la una o la otra. Son dos posibilidades. Lo que sí sabemos es que María fue asunta al cielo. Eso sí lo sabemos. Bastará luego para el análisis. Perdón que me puse un poco filosófico, pero es para razonar con ustedes y ayudarlos a razonar. Son las dos posibilidades, ¿no? Em, por tanto, la muerte, volviendo ahora al tema de la muerte adquiere un cariz radicalmente nuevo por la Pascua de Cristo, por la Pascua, este paso de la muerte a la vida de Cristo. Ya la muerte no es el fin absoluto, puesto que Cristo le da una caracterización totalmente distinta, perdón. Cristo como Dios viene, se encarna, se hace hombre y como hombre se somete a la muerte y como hombre y como Dios vence a la muerte, con lo cual le da a la muerte un carácter totalmente distinto, le da la vuelta a la muerte. ¿Ok? Ya no es un fin absoluto como lo era antes de Cristo, sino un tránsito. San Pablo de hecho lo afirma. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia en Filipenses, si no estoy mal. Cristo ha arrancado a la muerte su aguijón de manera definitiva. Esto, si nosotros lo revisamos en la tradición de la iglesia y en los escritos de los padres de la iglesia, podemos encontrar, por ejemplo, que San Ignacio de Antioquía, en la carta que él escribió a los romanos, él hablaba sobre su martirio, porque él fue martirizado. Y él decía que veía su martirio no como un final trágico, sino como el verdadero nacimiento. Él decía algo así como, dejadme ser pasto de las fieras, puesto que es mejor para mí morir en Cristo Jesús que reinar por sobre los confines de la tierra. Fíjense qué hermoso. Y esto estamos hablando en la época de San Ignacio de Antioquía, primeros siglos de la iglesia primitiva. San Agustín, hacia el siglo cuarto, en su libro de Confesiones, él enseña por su parte que la muerte del justo, es decir, la muerte de la persona que ha obrado bien, que ha alcanzado la misericordia de Dios, que ha vivido según Dios y que por gracia de Dios tiene una fe sólida. San Agustín enseña que la muerte del justo es un dulce sueño, un dormitio, nuevamente apelando al concepto de la dormición, y que la separación del alma y el cuerpo es el peaje que la naturaleza paga por el pecado original, pero que a su vez es redimido por la cruz. Sí, es como que esta, esta separación, esta separación que hablábamos hace un momento, el ilemorfismo, esta separación de la unidad sustancial entre el cuerpo y el alma, se la paga al momento de la muerte del justo, pero esa paga es luego retribuida por la cruz. Miren qué hermoso, qué lindo la tradición enseñada por los padres de la iglesia en los primeros siglos. Entonces, ¿cuál es la primera postrimería? La muerte. La muerte y luego de la muerte el juicio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa luego de este juicio? Se abren solo dos posibilidades, o la salvación o la condenación. Ustedes dirán, Mica, ¿y el purgatorio? El purgatorio es ya salvación. Porque como les decía hace un momento, el purgatorio, ni más ni menos,
Es como una antesala del cielo. Bien, entonces, una vez que la persona ha cursado este ciclo en la tierra, posterior a la muerte, viene la realidad, como les decía, las dos posibles realidades, o la salvación al cielo o el infierno, entendiendo que la salvación al cielo puede pasar por el purgatorio. El purgatorio, vale la pena señalar, no es un tercer lugar o una tercera alternativa. De hecho, no es ni siquiera un lugar, mucho menos geográfico. Es un estado de purificación ontológica, filosóficamente, el cual filosóficamente responde a una exigencia de la justicia y el amor divinos. Es decir, una persona que ha vivido eh, en gracia de Dios, pero que a causa de sus pecados, a causa de sus errores, a causa de faltas cometidas a lo largo de su vida, tiene el alma manchada, que evidentemente al estar manchada no puede entrar en una comunión perfecta con la Santísima Trinidad, como lo dice el Apocalipsis capítulo 21, pero que dentro de la infinita misericordia de Dios ofrece una última oportunidad de sanación para aquellos quienes mueren en su gracia, pero con las secuelas del pecado. ¿Ya? ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Podemos encontrarlo en el segundo libro de los Macabeos, que claro, convenientemente nuestros hermanos evangélicos dirán, oye, ese libro no forma parte de la Biblia. Ya hemos hablado al respecto del canon, y el canon completo, el que incluye los famosos libros deuterocanónicos, uno de ellos que es Macabeos, primera y segunda de Macabeos, que son libros inspirados, que son palabra de Dios. En el segundo libro de los Macabeos, Judas Macabeo manda a ofrecer un sacrificio expiatorio por los muertos para que puedan quedar liberados del pecado. Y es una justificación y una explicitación clara de lo que es el purgatorio. Este texto, por tanto, presupone la existencia de un estado de purificación post-mortem pre-cielo. ¿Ya? En el Nuevo Testamento también tenemos muchas referencias a aquello. Cuando San Pablo alude a aquella prueba de fuego en Primera de Corintios, cuando dice, si el fuego quema su obra, sufrirá pérdida. Él mismo se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. De la misma manera, Jesús menciona esta realidad. Y si lo revisamos en la tradición, en los escritos de los padres, tenemos a Tertuliano y a San Cipriano, que ya atestiguaban sobre la costumbre muy antigua, muy antigua, de ofrecer sufragios y oraciones y el sacrificio eucarístico por el descanso de las almas. Por lo tanto, el purgatorio es una realidad. El purgatorio es un estado de purificación. Cuando las almas que a pesar de morir en gracia de Dios tienen secuelas y manchas propias del pecado temporal cometido durante la vida, Dios da esta oportunidad de misericordia antes de la entrada al cielo. San Gregorio Magno también hablaba sobre las doctrinas de sufragio por las almas de los purgatorios. Santo Tomás de Aquino igual hablaba sobre que las almas del purgatorio sufren una pena temporal, eh, pero que posterior a este proceso de reparación pueden tener certeza absoluta de salvación y entrar en esta comunión perfecta con la Santísima Trinidad. Entonces tenemos que las postrimerías están la muerte, luego el juicio, el purgatorio, pero también hay otra realidad que yo les mencionaba como la alternativa B, que ya no es la salvación, sino el infierno. ¿Qué es el infierno? Pues podríamos entender el infierno como la trágica consumación de una libertad rechazada, porque Dios nos hizo libres, Dios nos creó por amor, nos hizo libres, libres para amarle, libres para escoger por Él. Ciertamente Dios en su omnipotencia, en su sabiduría eterna, Él podría aplastar un botón y hacer que todos le sigamos, pero eso atentaría contra el propio principio de libertad con el cual Él nos creyó. Por tanto, el infierno es
la consecuencia terrible de una libertad dada al hombre que ha sido mal utilizada. El infierno, por tanto, es un dogma porque es una realidad difícil muchas veces de entender para nuestra realidad contemporánea, porque muchos quieren pensar en el purgatorio como una venganza de Dios y no lo es. El infierno no es sino la consecuencia natural de las acciones que nosotros cometemos en nuestra vida. No es una venganza arbitraria de un Dios iracundo, sino el estado definitivo de autoexclusión, porque somos nosotros mismos quienes nos excluimos del cielo. Nosotros mismos nos excluimos de esta comunión perfecta con Dios, puesto que si el hombre es libre, tiene la terrible capacidad de decir sí a Dios, pero también tiene la terrible capacidad de decir no a Dios. Por tanto, es importante que conozcamos y entendamos esto. Y asimismo podemos encontrar muchas referencias, tanto en el Evangelio de Mateo, cuando dice, cuando Jesús habla, el rey dirá a los de izquierda, apartados de mí, malditos del fuego eterno, apartado y preparado por el diablo para el diablo y sus ángeles. ¿Ya? Es algo bíblico, es algo que está anunciado. San Pablo habla del infierno como la ruina eterna, lejos de la presencia de Dios. Ahora, pensémoslo desde nuestra realidad temporal en la tierra. No hay sino dolor más profundo ni desgracia más perecedera que la ausencia de Dios. Si nosotros somos eh, precisos en el análisis, entenderíamos que hasta para poder respirar lo hacemos gracias a Dios, gracias a la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero en nuestra vida, estas ausencias de Dios en nuestra vida son temporales. Porque a todos nos pasa que por momentos nos extraviamos, nos perdemos, pero luego retomamos ese camino. Ahora imagínense lo que fuera, la tragedia infinita que fuera, esta ausencia de Dios de manera permanente, porque cabe señalar que tanto el cielo como el infierno son realidades eternas. No es que, ay, entré al infierno, mi alma entró al infierno, pero chuta, esto está feo, me arrepiento. No, una vez entrados en el infierno, ya no se sale de ahí. Como también una vez entrados en el cielo, no se sale de ahí. Y la última postrimería, que es el cielo, la eterna beatitud y la eterna plenitud del ser. El cielo como tal es el fin último para el cual fuimos creados, ¿sí? No es una cuestión figurativa como la podamos entender de una abstracción platónica de vernos ahí flotando en nubes, no, sino es una visión beatífica en la cual nosotros nos podemos ver en la presencia de Dios, tener la comunión perfecta con la Santísima Trinidad y la comunión perfecta de los santos y la resurrección de la carne luego como parte de ese gozo de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra vida acaba muy pronto o más tarde, nuestra alma, Dios lo quiere así, que el alma de todos nosotros pase al cielo. ¿Qué va a pasar con el juicio final cuando nuestro cuerpo resucite? Si el alma está en el cielo cuando nuestro cuerpo resucite, el cuerpo se unirá a disfrutar de lo que nuestra alma ya se encuentra disfrutando. Por otro lado, si nuestra alma termina en el infierno, cuando resucite nuestro cuerpo se unirá también a sufrir por eh, esa elección libre, esa autoexclusión que hemos tenido al estar en el infierno. Entonces, queridos hermanos, esto básicamente es lo que refiere a, a las postrimerías, poniendo en medio de ellas al juicio particular y luego el juicio final, que es lo que vamos a mencionar en este momento. Bien, mis queridos hermanos, hasta ahí vamos a quedar hoy. En la siguiente clase vamos a entrar a otro tema que es la economía sacramental, es decir, vamos a empezar a hablar de los sacramentos. Que el Señor los bendiga, los cuide y nos vemos en la siguiente clase, que sería la clase número 11.